estudio de las proteínas específicas y de las secuencias genéticas de virus conocidos, aislados y de sus secuencias víricas ambientales. En este sistema se detalla pues los hábitats más frecuentes de estos patógenos, que van desde la piel de seres humanos, ¿no? Toda la superficie las tenemos, en las plantas y animales, hasta ambientes terrestres y acuáticos. Los océanos, los lagos y suelos son lugares con mayor población y distribución viral, es decir, con mayor información genética, la cual puede ser transferida a diferentes organismos o microorganismos. Gracias a esto, los virus son estructuras activas en la adaptación y plasticidad de los ecosistemas en los que participan, ¿no? Antes muy desconocidos, ahora cada vez más se conoce de su presencia y de sus acciones. Entonces, de este tema es que nos compete tratar ahora. El área que estudia los virus es la virología, ¿no? Es el estudio de los virus, su clasificación, evolución, estructura, sus formas de infectar a las células, reproducción, enfermedades que causan, técnicas para aislarlos, usos en la investigación y en la terapia, ¿no? Entonces, es amplia esta área del estudio de la virología. Proviene del término virus, de latín, que significa toxina o veneno. Y otro término que vamos a también ver es el virión, que es una partícula infecciosa viral. ¿Bien? Entonces, este grafiquito acá resume todo lo que hemos comentado. Se va a estudiar la estructura, las enfermedades, la clasificación, la replicación y, bueno, muchos usos como en investigación y en terapia. El origen de los virus es realmente diversas las teorías que se plantean, pero vamos a ir viendo algunas más aceptadas. Estudios de biología evolutiva molecular revelan la presencia de virus entre los dinosaurios. Y así había ahí. En teoría, los virus pudieron aparecer antes que la propia célula. O sea, son más antiguas que la célula. También esto se plantea así como algunos estudios. En restos funerarios se ha encontrado evidencia de partículas virales. En la realidad también tenemos grandes enfermedades como esta, ¿no?, que afecta a la zona de la piel. En este jarrón se puede evidenciar también aquí el rebelde, el rabioso Héctor, que lleva la carga viral por las características de este señor, ¿no? Y en grabados en alto relieve también muestran aquí a un emperador que tiene una pierna más delgada y una gruesa, y con un bastón. Esto más o menos estaría representando a un afectado con la polio. Ahí tiene una data muy bastante de mucho tiempo. Hay tres hipótesis clásicas respecto al origen de los virus. Hay una hipótesis de la reducción o degeneración, hipótesis del escape o vagancia, hipótesis del virus primero o coevolución. Si describimos cada una, el primero, de la reducción o degeneración, sugiere que los virus eran organismos celulares muy pequeños que se volvieron parásitos obligados y perdieron funciones metabólicas, reduciéndose hasta convertirse en las entidades simples actuales, sin capacidad de
replicación autónoma, ¿no? Evidencias de esto, algunos microorganismos como las bacterias micoplasmas son muy pequeñas y son parásitas también, aunque no tan simples como los virus. La otra hipótesis del escape o vagancia propone que los virus se originaron a partir de elementos genéticos, sean estos DNA o RNA, que escaparon del genoma de la célula más grande, como se ve que hemos estudiado también algo de los transposones o los retrotransposones. El mecanismo para esto, estos fragmentos adquieren la capacidad de moverse entre células y encapsularse, convirtiéndose en entidades infecciosas independientes. Y la otra hipótesis del virus primero o coevolución, esta hipótesis postula que los virus surgieron antes que las células, evolucionando a partir de macromoléculas autorreplicantes en ese caldo primigenio, primordial de la Tierra primitiva. Su rol, estos protovirus fueron luego encontraron pues refugio y dependencia en las primeras células, coevolucionando con ellas. Evidencias de esto se menciona el descubrimiento de virus RNA muy pequeño apoya la idea de un origen temprano antes de la vida basada en DNA. ¿Bien? Entonces hay estudios que, bueno, todavía no nos dan con contundencia cómo se originaron. Bien. Algunas consideraciones adicionales. Origen múltiple. Es posible que no haya una única respuesta y que los virus provengan de diferentes orígenes. Por ejemplo, virus de DNA de la hipótesis del escape y virus RNA de la hipótesis del virus primero. ¿Bien? Virus y evolución celular. Los virus también pueden haber jugado un papel activo en la evolución celular, transfiriendo genes entre organismos y promoviendo la diversidad. Las investigaciones continúan analizando la genómica viral y la biología molecular para desentrañar pues, estos complejos orígenes evolutivos. Algo de historia. Dmitry Ivanovsky, este científico ruso, describió el virus del mosaico del tabaco en 1892. Demostró que el agente causante de la enfermedad no era retenido por un filtro de porcelana utilizado para remover bacterias. Hacía macerados de plantas enfermas con el mosaico del tabaco, los filtraba por un filtro muy fino y ese líquido, nuevamente puesto en contacto con plantas sanas, provocaban su presencia. Acá tenemos una plantita del mosaico del tabaco, ¿no? Acá las manchas que deja el virus. Entonces, esto macerado, filtrado y puesto en contacto con otras plantas, las plantas adquirían esas características de la enfermedad. Desde hace muchos años se fue estudiando esto. Otro, Martinus Beijerinck, a él también lo hemos mencionado en la historia de la microbiología, ¿no? En 1898, científico holandés, obtuvo resultados similares a Ivanovsky. Su aportación es que el agente causante más pequeño que una bacteria, refiriéndose a los virus, acuñó este término virus. Friedrich Loeffler y Paul Frosch, también científicos alemanes, estudiantes de Robert Koch, sus aportes es que el agente causante no podía ser retenido por filtros para retener bacterias. Eso significaba que eran mucho más pequeños. Wilhelm Hellermann y Olaf Bach ya en 1908 identificó a los virus como agentes causantes de leucemia. Peyton Rose en 1911
Habla sobre los virus como agentes causantes de tumores cancerosos sólidos. Por ejemplo, el virus del sarcoma de Rose, la peste rosa. Otra, Frederick Edward, en 1915, descubrió un virus, el virus de la viruela. Félix de Gelere, ya en 1917, acuña un término bacteriófago. Este virus tiene habilidad para formar placas de lisis en sembrados de bacterias. Aquí, por ejemplo, esta es una placa Petri en la que se cultivó la bacteria que ha crecido en estas zonas opacas, en las zonas opacas, pero en estas zonas claras, calvas se les denomina, ahí no había habido crecimiento. ¿Por qué? Porque si lo ampliáramos mucho más, las bacterias que estaban en esta zona fueron atacadas por estos virus llamados bacteriófagos y destruidas las bacterias. Por tanto, en esas zonas claras o calvas no hay bacterias, sino más bien virus. ¿Ya? En humanos, virus causante de la fiebre amarilla, Carlos Juan Pinley, cubano en 1880, Walter Reed y Lasser, estadounidense en 1899, el otro estadounidense en 1911, y así ya van hablando sobre los virus trasladados por insectos, ¿no? Virus de la influenza en 1933, todos estos personajes, especialmente Ender, Weller y Robinson en el 54, ya con sus estudios fueron denominados ganadores del premio Nobel, ¿no? Perfeccionando métodos de cultivo de tejidos para el cultivo viral. Había que darle el hospedante para que este virus prolifere. Bien, y ahora sí vamos a ir definiendo más en detalle el virus. Un virus es un elemento genético que puede replicarse solamente dentro de una célula viva, llamada hospedadora. Los virus poseen su propio genoma y en este sentido son independientes del genoma de la célula hospedadora. Sin embargo, dependen de la célula hospedadora para obtener energía e intermediarios metabólicos y para sintetizar proteínas. Los virus, por tanto, son parásitos intracelulares obligados. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien marcado. Su presencia en el mundo animado todavía se sigue discutiendo. Los virus no son celulares, no pueden desplazarse por sí mismos y no realizan actividades metabólicas de manera independiente como lo hacen todos los organismos vivos. Entonces le falta eso. Son elementos genéticos o agentes infecciosos porque contienen DNA o RNA. Contienen una envoltura proteica, algunas veces rodeada por una envoltura de lípidos, proteínas y carbohidratos, que rodean los ácidos nucleicos para protegerlos. Se multiplican solo dentro de células vivas. Son parásitos obligados intracelulares, usando la maquinaria sintética de las células. Fuera de las células son metabólicamente inertes. Bien. Provocan la síntesis de estructuras especializadas que permiten la transferencia de ácido nucleico vírico a otras células. No son esas características de los virus. Algo más sobre el concepto de los virus. Son partículas microscópicas y filtrables constituidas por un ácido nucleico que forma su genoma y está rodeado por una cápside proteica, en algunos casos una envoltura membranosa, lipídica. Cuando se encuentran en su fase extracelular son inertes, no provocan nada, ya que
en su partícula viral o el virión, no poseen enzimas necesarias para expresar las proteínas que codifican sus genes y no presentan un metabolismo propio. Por ello, los virus se ven obligados a utilizar la maquinaria de las células y han ido poniendo a punto esta relación a lo largo de la evolución. Son, por tanto, parásitos celulares estrictos. Propiedades. Son agentes filtrables, contagium vivum fluidum, ¿no? O germen viviente soluble, planteado por Beigel. Son parásitos intracelulares obligados, no pueden fabricar energía ni proteínas independientes de la célula huésped, los componentes son ensamblados y no se replican por división. ¿Bien? Entonces aquí usan toda esa maquinaria celular y con esa copian o generan o expresan lo que su material genético lleva. ¿Bien? Consecuencias de las propiedades de los virus. Los virus no son seres vivos. Hay que definir bien eso. Para soportar las condiciones de la naturaleza, los virus deben ser infecciosos. Los virus deben ser capaces de utilizar los procesos de las células del anfitrión para producir sus componentes. RNA mensajero, vírico, proteínas y copias idénticas del genoma. Los virus deben codificar cualquier proceso que no se les proporcione la célula infecciosa. O sea, tiene su propia información. Los componentes del virus deben autoensamblarse. Una vez que se genera, usando la maquinaria de la célula, generan sus proteínas, todos sus componentes, estos se van a autoensamblar. ¿Bien? Respecto a las propiedades de los virus, los genomas víricos pueden ser DNA o RNA, como lo hemos mencionado, pero no de ambos tipos. Los virus tienen una morfología con cápside desnuda o con envoltura, que puede ser como esta o puede ser con esta envoltura. Respecto al genoma de los virus, como mencionamos, puede ser DNA o RNA. Si es DNA, los tipos que podemos encontrar. DNA de simple hebra, DNA de double strain, dice, ¿no? Doble hebra. Los virus que tienen información genética como RNA, que pueden ser de simple hebra o de doble hebra. Y los virus que dependen de pasar su información a DNA, ¿no? Y estos pueden ser de hebra sencilla o de doble hebra. Como ven, es mucho más diverso en cuanto a la presencia de material genético dentro de su estructura. El término virión, que también lo mencionamos, es una partícula vírica completa, totalmente formada, compuesta de ácido nucleico, rodeado por una cubierta que se denomina cápside. Puede ser esta, ¿no? Acá y acá. Que lo va a proteger del medio ambiente y le sirve al mismo tiempo de vehículo para la transmisión de una célula a otra. Por ejemplo, está muy especializada, tiene material genético aquí y tiene fibras de la cola muy alargadas, tiene una placa basal con la que se va a anclar a la célula. Lo importante es que en estas terminales de las fibras de la cola hay proteínas que deben ser reconocidas en la superficie bacteriana. Solo así las podrán atacar. Para otras células también estas espículas que están aquí son glicoproteínas que son importantes para el reconocimiento de la célula que va a ser parasitada. Bien, algunos detalles que podemos ver.
Por ejemplo, este es el bacteriófago T4, que tiene una cabeza, pero es de proteína, es una cápside en sí, y el material genético está interno. Ese material genético, una vez que el virus toma contacto con la superficie celular, se comprime e inyecta esta información. De tal manera que el material genético es el único que entra a la célula que lo va a hospedar. Y toda la estructura proteica queda en la superficie. Aquí tenemos otros virus, el adenovirus, por ejemplo, el retrovirus del HIV, cada uno con sus características. Espículas estas con glucoproteínas, o sea, proteínas más carbohidratos. Está constituida esta superficie con unidades llamadas capsómeros y todos ellos forman la cápside proteica. Dentro está el material genético protegido. En el virus del HIV es más complejo. Tiene, por ejemplo, desde el material genético, si vamos describiendo, está seccionado y lleva una enzima conocida como transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que le permitirá pues a este agente infeccioso pasar su información que está como RNA, como se menciona aquí, subdividido, que pueda trasladar su información a DNA y establecerse en la célula a la que ha parasitado. Bien, entonces tenemos esto. Tamaño y morfología de algunos virus. Por ejemplo, el virus Vaccinia es bastante grande. Para mixovirus, que provoca la paratinitis, es así, media ovalada. El herpevirus ya tiene una protección adicional. El virus ORF, una estructura muy particular. Otras formas icosaédricas, con envolturas. Este es el fago con cola flexible solamente y acá con espículas, ¿no? O para anclas. Y esto es como si fuera una bala. Pero así ya hay otras más pequeñas, como el fago PI 174, o también tubulares, como tubulovirus. Y acá algunas ideas comparativas entre el tamaño bacteriano, que es esta E. coli, y algunos virus. El de la vaccinia mucho más pequeño. La clamidia, que es una bacteria también, que es parásita, es más pequeña que el E. coli. Ahí están los bacteriófagos y así. Y una diversidad de tamaños, ¿no? Ahí también es compleja. Es complejo el virus. Simetría. Hay simetría cúbica, simetría helicoidal y simetría compleja. Compleja, por ejemplo, esta. Helicoidal, estas. Y la simetría cúbica podemos ver acá, ¿no? Aquí. Tenemos ahí la variedad de virus bacterianos o bacteriófagos. Miren, virus que tienen doble hebra, virus que tienen hebra simple, el DNA, aquellos que tienen RNA de doble hebra y de hebra sensible, más chiquita. Y también podemos ver en plantas lo mismo, doble hebra, el DNA,
algunos virus, los que tienen RNA de doble hebra, de simple, de cadena negativa, de simple, cadena positiva y así. Filamentosos, una gran variedad. Aquí podemos ver algunos de sus síntomas, ¿no? El mosaico del tabaco, por ejemplo. En animales también hay toda una gama, ¿no?, de los que tienen DNA y RNA, y además de doble hebra o de simple hebra, ¿no? Igualmente en RNA de doble hebra, de simple hebra con retrotranscripción. De aquí un virus de la influenza. Este es un virus muy particular, que su material genético lo tiene seccionado, y es RNA. Y este virus tiene la capacidad de mutar constantemente. El material genético, como es RNA, no es tan protegido como el DNA. Entonces su capacidad de variar es enorme. De ahí que uno no puede tener una vacuna de por vida. Van variando estas. Y también la posibilidad de que puedan haber algunas mezclas por su cercanía con el humano, con una serie de otros animales, aves, ¿no? Y, por ejemplo, igual caballos. Y las variantes van a ser en estas espículas hemaglutininas y neuraminidasa. Ahí viene los 15 subtipos de HA, que es la hemaglutinina, y 9 subtipos de neuraminidasa. Con estas se hacen casi 135 combinaciones posibles, 85 han sido descritas, 3 circulan en humanos, el H1N1, H2N2 y H3N2, y así. Entonces, por las cercanías, pueda que algún virus recombine y gane información, ¿no? De ahí su peligrosidad de este virus de la influenza. Bien, los orígenes ya lo hemos comentado. Y también acá vamos a pasar esto y vamos a estudiar la estructura ya del virus. Algunas imágenes, ¿no? En este bacteriófago, la cabeza, el material genético DNA, el cuello, el collar, las fibras de la cola y una placa basal. En este otro virus, glucoproteínas, más adentro la envoltura lipídica, el capsómero que protege al material genético, el material genético. Bien. Y se denomina virión porque está completo el virus con todos sus componentes. Aquí el HIV, igualmente, material genético dividido, tiene su enzima transcriptasa reversa que le permitirá cambiar a DNA y instalarse en la célula a la que ha parasitado. Luego tiene la cápsula y los lípidos de protección. Igual les hemos estado mostrando algunas imágenes de los tubulares o helicoidales. Bien, entonces vamos a estudiar acá la estructura de los virus, que es muy variada, y también en cuanto a forma y tamaño y composición química también son muy variados.
Entonces los virus siempre están compuestos de genoma vírico y cápside, su material genético y su cápside. En el caso de los virus con envoltura, que son estos, la cápside está rodeada por una bicapa lipídica y proteínas. Esta y las proteínas. Y hay que se dificulte poder trabajar con estos. Pero ya se ve cómo generar estrategias de estudio y destrucción. Entonces, el genoma vírico siempre está compuesto por un único tipo de ácido nucleico. En los virus existen una mayor diversidad de genoma que en el resto de los organismos. Así, puede haber virus con, ya hemos comentado, genoma de DNA monocatenario o bicatenario, que puede ser circular o lineal. Los virus con genoma RNA también pueden variar, incluso ser, en algún caso, doble cadena. También pueden estar fragmentados, como en este caso. Como lo habíamos mencionado, ¿no? DNA de hebra sencilla y de doble hebra. Pero a su vez puede circular, ¿no? O lineal. En el caso de RNA, igual. RNA de sentido positivo, de sentido negativo, de doble cadena positiva y negativa, ¿no? En doble sentido, y doble polaridad. Contiene pues regiones de RNA y unidades que están unidas por extremos terminales, ¿no? Entonces es bastante amplio el tema del material genético de los virus, con sus estrategias de replicación. Veamos, por ejemplo, que tiene este RNA mensajero de sentido positivo, pero desde sus orígenes, virus con doble hebra, positiva, negativa. Y una de ellas pasará a RNA mensajero y le se traducirá en proteínas. ¿Bien? Otros virus de hebra sencilla de DNA, perteneciente a una clasificación 2 que vamos a ver más adelante, provoca la síntesis de la otra hebra de DNA y de ella, si se quiere expresar la información, pasará a RNA mensajero y de ahí a las otras, a lo que compete a su traducción. Entonces ven aquí toda la amplitud de genomas que pueden tener los virus, perdón. Estudiemos ya cada una de sus partes. La cápside. La cápside, pues, es la cubierta proteica que envuelve al material genético viral. Su función es dar protección al genoma en los virus desnudos, como se les conoce, puede servir de reconocimiento de las proteínas de la célula que actúan como receptores virales. El conjunto de cápside y genoma vírico se denomina nucleocápside. La cápside está compuesta por proteínas denominadas capsómeros, unidades pequeñas, de origen viral, por supuesto, y se dispone de una manera regular y según un sentido de simetría que permita distinguir varios tipos de cápside. Cápsides icosaédricas, cápsides helicoidales y cápsides complejas. Bien, en el primero, helicosaédricas, una estructura poliédrica de 20 caras triangulares, 12 vértices y 30 aristas en toda la organización. Según la unión de los capsómeros, pueden formar
exones o pentones, aquí en esta organización. Luego la cápside helicoidal, capsómeros se disponen helicoidalmente rodeando el ácido nucleico. Ahí está, el ácido nucleico en azul y los capsómeros rodeándolos para su protección. Cápside compleja, típica de muchos bacteriófagos, ya como recuerdan la forma. Tienen dos partes, la cabeza, donde se aloja el genoma, ¿no? Y que está adaptado para inyectar ácido nucleico en la célula parasitada. Entonces, una vez que inyecta, toda la estructura se queda vacía y ya el material genético está dentro de la célula que puede continuar su transformación. Ahí están los capsómeros, cómo se van organizando para hacer un virión de 12 vértices, ¿no? Y se van juntando así. Y estas son las organizaciones bastante estables, ¿no? La cápside es una estructura rígida capaz de soportar unas condiciones ambientales adversas. Los virus con cápsides desnudas habitualmente son resistentes a la desecación. Los ácidos nucleicos y los ácidos y los detergentes, incluidos los ácidos y la bilis del tubo digestivo, actúan sobre eso. Muchos de esos virus se transmiten por vía eco-oral y pueden transmitirse incluso a través de aguas residuales. Bueno, eso es parte ya ¿no?, de cómo se distribuye. Bien, entonces, a manera de resumen de esta primera estructura, la cápside. Componente es de proteína. Sus propiedades en el entorno es estable frente a los siguientes factores: temperatura, ácidos, proteasas, detergentes, desecación. Es liberado de la célula mediante lisis. Bien. Consecuencias de esto: pueden propagarse con facilidad en fomites de mano a mano, por el polvo, en gotitas pequeñas, por toda esa vía puede propagarse. Pueden desecarse y conservar el carácter infeccioso. Puede sobrevivir en condiciones adversas del intestino. Puede resistir a los detergentes y a tratamientos inadecuados de aguas residuales. Los anticuerpos pueden ser suficientes para la inmunoprotección. Ok, como la superficie es proteica, se puede generar algunos anticuerpos que bloqueen la actividad del virus. De tal manera va a proteger al individuo de su accionar. La envoltura es una bicapa lipídica que procede de las membranas plasmáticas o nucleares celulares que ha infectado el virus durante el proceso de salida de la célula, ¿no? Entonces, esta envoltura es similar a la envoltura ya sea de la zona nuclear, si es que el virus va hasta el núcleo, o de la membrana citoplasmática si se queda en parte del citoplasma. Bien, entonces las proteínas de la envoltura están codificadas por genes víricos, incluso pueden proyectarse hacia afuera de la superficie de la envoltura como espículas, que también se denominan peplómeros. Las espículas están implicados en la adhesión del virus a la superficie de la célula huésped. Se los usa para identificar virus. Bien,
Entonces son zonas de anclaje hacia la célula a la que va a infectar. Aquellos virus cuya cápside no está cubierta por una envoltura se denomina virus desnudos, como esto. La cápside de un virus desnudo protege el ácido nucleico de las nucleasas que se encuentran en los fluidos biológicos y además permite la absorción del virus a las células hospedadoras susceptibles de ser infectadas. Bien, algunos virus son capaces de resistir el ataque del sistema inmunitario debido a mutaciones en los genes responsables de la síntesis de sus proteínas de superficie alteradas, de modo que los anticuerpos son incapaces de reaccionar con ellas. Por ejemplo, el virus de la gripe sufre frecuentemente este tipo de cambios. Hay modificaciones que le van a permitir cada vez ya no ser reconocidas. La envoltura de una membrana formada por lípidos, proteínas y glucoproteínas. La estructura membranosa de la envoltura tan solo puede mantenerse en soluciones acuosas. En cambio, la envoltura se rompe con facilidad en condiciones de sequedad o acidez y al experimentar la acción de detergentes y disolventes. Este conocimiento remarcado es que a mí me ha podido ayudar para sobrellevar el problema del coronavirus, ¿no? Generando pues mi mascarilla y los aros de cobre. Entonces acá, como resultado, los virus con envoltura deben permanecer en condiciones húmedas y por regla general se transmiten a través de líquidos, gotitas respiratorias, sangre y fluidos. La mayoría no puede sobrevivir en las duras condiciones del tracto digestivo. Bueno, pero se hacen los esfuerzos para que pueda atravesar esa vía. Ok, entonces la envoltura como resumen, componentes que se encuentran en la envoltura, membrana, lípidos también, proteínas, aquí en la superficie, intercambiando acá, glucoproteínas igual. Algunas propiedades. En el entorno es sensible, se degrada a los siguientes factores. Sensible a estos factores: ácidos, detergentes, desecación, calor. Es lo que en la práctica hicimos en la época de COVID, ¿no? Había que desinfectarse con detergentes. También las partículas podría de un enfermo estar en el aire, caer y en una superficie y secarse, ¿no? Ya no ser infectivo. Otra, deben permanecer húmedos, no puede sobrevivir en el aparato gastrointestinal, se propaga en gotitas grandes, en secreciones, trasplantes de órganos y transfusiones de sangre. No necesita destruir a la célula para propagarse, sino poco a poco por ir saliendo y manteniéndose dentro de la célula. Para la protección y control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria mediada por células. La inmunopatogenia se debe a reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad. Bien, es como, damos referencia de esta envoltura. Por ejemplo, este es solo del HIV. Es un material genético seccionado con transcriptasa reversa, glucoproteínas de superficie, y así también tiene el material genético seccionado en dos con su transcriptasa reversa. Bien, de las formas entonces que estábamos comentando, algo más. ¿No? Los virus helicoidales o cilíndricos, como estos.
protegiendo el material genético. Ahí están los capsómeros que van ensamblando el virus helicoidal. Aquí vemos unas hojas con el mosaico del tabaco. También pertenecen a estas formas helicoidales y cilíndricas el virus de la rabia y el bacteriófago M13. Bien. Virus poliédricos. Virus con aspecto redondo, ¿no? Con múltiples caras. En la mayoría son icosaédricos, eso significa que tienen 20 caras triangulares y 12 vértices. Los capsómeros de cada una de las caras forman triángulos equiláteros, ¿no? Por ejemplo, hay el adenovirus, virus de la polio y picornavirus. Son los que tienen esa característica de ser poliédricos. En el caso de la poliomielitis, la médula espinal es el lugar que es más afectado en la poliomielitis paralítica. Los virus usualmente entran al cuerpo al ingerir sustancias infectadas por materia fecal humana. Entonces, por los alimentos pueden ingresar, por las manos sucias y todo. Poliovirus, el virus de la poliomielitis, también el virus se transmite a través de moscas. Bien, acá el niño con evidencia de haber sufrido la polio, ¿no? Ok. La envoltura. Virus toscamente y bastante pleomórficos, o sea, varias formas, porque la envoltura no es muy rígida. El virus de la gripe, por ejemplo, herpes virus, herpes simplex, el virus HIV también están involucrados en eso. Tienen envoltura. Bien. Entonces, como ven aquí, esta capa es lipídica, son proteínas y que en su momento pues se puede eliminar y así evitar que el virus pueda infectar. Virus complejos, particularmente virus bacterianos, ¿no? Como estructura compleja, el bacteriófago T4, virus en animales, no tienen cápside claramente identificada, sino que tienen una serie de envolturas alrededor del ácido nucleico. Hay algunas variantes, pero tengamos acá el ejemplo del bacteriófago, de la familia de los T. Hay algunos que son completos, otros que no, van variando. ¿Cuál es espacio? Bueno, ahí tenemos el virus complejo, ¿no? Como el bacteriófago con todos sus componentes. Fibras de la cola, placa basal, y por dónde va a pasar el material genético. En la vista, un virus complejo, un bacteriófago, preparado para su vista al microscopio. Métodos de estudio. Hasta aquí, ¿algún comentario? Es importante tener en cuenta cada una de estas partes, tener en cuenta las dimensiones de los virus y todo, para que en su momento, sea desde el ámbito biológico, del ámbito alimentario, del ámbito agrícola o de cualquier carrera, uno tiene que tener presente estas estructuras para ver en su momento qué tipo de desinfectante o qué tipo de material debe usarse para ir evitando su diseminación, como nos ha ocurrido en el
la época del COVID, ¿no? Bien, ¿cómo estudiar a los virus? Por su tamaño pequeño, pues es complicado, pero ahora ya se tiene herramientas para estudiarlo. Es necesario que los virus se multipliquen dentro de la célula huésped. Eso significa que podemos cultivarlos también y para estudio. Las partículas virales por su pequeñez solo serán observables al microscopio electrónico, al de barrido o al de transmisión, cualquiera de ellos. Los virus se encuentran midiendo sus efectos sobre la célula huésped que infecta. Ok, si no se la puede ver, pero se puede hacer ensayos de diluciones y aplicar a organismos sensibles, de tal manera que se pueda evidenciar su presencia. Se habla de una unidad infecciosa viral, unidad más pequeña que causa efecto detectable o detectable cuando se coloca en un huésped susceptible. Esto nos lo va a mostrar, acá lo vamos a ver en una placa cuando uno aplica una cantidad de células sensibles y se aplica el virus. Y ahí se puede investigar que en las unidades infecciosas que provocan las calvas en estos métodos de estudio. Otra forma de estudiar es determinando la cantidad de unidades infecciosas por volumen de líquido. Se puede obtener una medida de la cantidad de los virus. Vamos a ver eso en imágenes. Este método para determinar la unidad infecciosa. Prueba de calvas. Aquí es una placa Petri con un medio de cultivo en la que se puso una cantidad de muestra, los microorganismos, y estos pueden distribuirse inicialmente todos homogéneamente y después se va a evidenciar estos pequeños hoyos, ¿no?, en las placas. Ya ahora se sabe pues que en toda la placa han crecido los microorganismos, acá también en copia, pero en algunos han dejado huellas, ¿no?, denominadas calvas o placas. Y así se puede contar. Si uno pone un volumen determinado, distribuye sobre la superficie, y entonces puede contabilizarse, ¿no?, cuántas unidades formadoras de colonia existen en una determinada muestra. A ver, ¿cómo se hace esa prueba? Por ejemplo, aquí se tiene la dilución del fago, un medio de cultivo y células bacterianas. Se mezcla todo y se distribuye en la placa. Al día siguiente se hacen las observaciones y se van a notar estos puntitos blancos, transparentes. Esto significa que en esas zonas los bacteriófagos han tomado contacto con las bacterias y van destruyéndolas. Y se forman así pequeños huecos, pequeñas calvas o placas de lisis. Acá, cultivo con una célula susceptible, por supuesto, su visualización y cuantificación por placas de lisis, ¿no?, placas de lisis donde hay bacteriófagos. Eso significa que en ese preparado, aquí si lo seccionamos en 4, contemos esto nada más: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 4, esa es la cantidad de unidades formadoras de colonia por el volumen que se puso a trabajar. Bien, entonces se puede ir indagando sobre esto. La lisis generada por bacteriófagos obtenidos a partir de aguas residuales en medios de cultivo de E. coli.
Bueno, entonces se pone el medio de cultivo si es para bacterias, nada más play count o agar, un medio de cultivo es el agar nutritivo, ¿no? Se cultivan las células y se van a ir viendo estas zonas de transparencia. El otro método, eficiencia de recuento. Dado que la eficiencia de recuento en placa cada vez se acerca al 100%, cuando se usa este método de cuantificar virus es más exacto expresar el título de la suspensión viral, no como cantidades de unidades de virión, sino como cantidades formadoras de calvas. Entonces se tiene acá una solución del FAGO, se hacen diluciones al décimo, al décimo, al décimo, y a partir de estas se llevan a placas PET. Entonces se va a ver que en la primera hay demasiado, en la segunda algo menos, en la tercera algo menos, pero ya evidente sus separaciones en las calvas. Si una de estas calvitas vemos, lo ampliamos, aquí queda una placa donde no hay crecimiento bacteriano, pero alrededor sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra evidencia contable, ¿no? Y aquí igual las diluciones puestas en diluciones por cada dilución se puede evidenciar pues que aquí hay esta cantidad 10 a la menos 5 por la dilución, el control del crecimiento 1 y así. Otro método, el método de infectividad en animales. Algunos virus ocasionan la muerte del animal, pero la cuantificación solo se puede hacer mediante la titulación de animales afectados. Se hacen diluciones seriadas de la muestra desconocida donde está el virus. Se inyectan las muestras de cada dilución en determinada cantidad de animales sensibles. Y después de un periodo de incubación se va a tomar nota, se va a tabular las fracciones de animales muertos y vivos en cada dilución. Y se calcula la dilución letal en la cual la mitad de los animales mueren. ¿No? Aquí se han infectado a 2, 4, 6 y solamente han quedado 2 los sobrevivientes. Entonces son sensibles al bacteriófago y se puede contabilizar todo esto de infectividad en animales. Animales de experimentación. Fundamentalmente en el estudio experimental de los patógenos virales no se emplean en el diagnóstico viral, se los trata a estos animalitos humanitariamente de acuerdo a protocolos estrictos. Cada vez se está retirando el uso de animales para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Cada vez se está tomando más conciencia de que también los animalitos tienen sus derechos y tantas cosas. Bueno, la otra es cultivo en células animales. Otra metodología. En los virus animales se emplean sistemas de cultivo de tejidos animales como huésped. En una placa Petri o botella de cultivo se crece una monocapa de células animales y se pone la suspensión del virus encima de eso. Las capas entonces muestran unas zonas de destrucción celular. Algunos pueden causar cambios morfológicos o en su velocidad de crecimiento y se generan pues focos de infección o racimos de células, como otra estrategia que hacen los bacteriófagos. Vean ahí están, ¿no? Los materiales necesarios para cultivar. Aquí están los medios de cultivo, son unas botellas especiales, planas,
Bien, otras formas de cultivo en células animales son en en los huevos embrionados. Bien. Hay medios exclusivos para el crecimiento de las células con las que se va a ensayar, ¿no? Y se pueden ver pues todas las afecciones que generan los virus en las células animales. También su efecto citopático, como actúan y dañan a las células. Esta es una zona normal y esta que se ha generado una lisis en las células cultivadas. Y ahí se habla de un efecto citopático. Es una alteración morfológica de las células consecutivas a una infección viral y observable por el microscopio óptico. Puede verse lisis, redondeamiento, formación de sincicios y cuerpos de inclusión, dependiendo pues, de cada virus. ¿No? Hay que hacer preparaciones previas. ¿Qué más? Tenemos medios de cultivo para virus, aquí algunas de ellas. Debe contemplarse pues todos los requerimientos que una célula tiene y de las que se va a aprovechar el virus. Ok, otros métodos de estudio. Ahí, como vimos en la imagen anterior, cultivo de virus en huevos embrionados. Y aquí son las zonas de punción de los virus, ¿no? En el saco vitelino, donde debe inyectarse. Otra técnica es la técnica de ELISA. Aquí se ponen diluciones seriadas de los virus que se quiere investigar y luego viene toda una secuencia. Por ejemplo, aquí en rojito está el virus, una placa con pocillos se la dispone y lo primero que hace es como reacción enviar un anticuerpo contra el virus, va a tomar contacto y luego se va a adicionar otro anticuerpo, pero asociado con una enzima, la oxigenasa. Entonces, esta proteína o este anticuerpo debe estar anclado con un agente de reacción, una peroxidasa. Entonces ya viene la secuencia, se pone, si el virus ha tomado contacto, queda pegado en la base de la pocilla, y luego se pone el anticuerpo y sobre ese otro anticuerpo con un marcador de reacción química. Y luego en cada pocillo se va depositando el sustrato de la enzima que está aquí, la peroxidasa. Entonces hay reacción y evidencia entonces que en esta muestra que se puso está el virus. Y estos anticuerpos son específicos, ¿no? Y se reconoce su acción también. Aquí algunas estrategias para ver los huevos embrionados si están prosperando o no. La luz muy intensa. Y ya cuando está en desarrollo, pues se van viendo las lesiones en la membrana coriolentoidea, se secciona y se va a tener gran cantidad de virus en esa zona. Bien.
acá los puntos donde se hacen las aplicaciones. La cavidad amniótica, la cavidad deltoidea y en este otro punto. Bueno, que corresponde a los fluidos del huevo. Medidas del tamaño de los virus. Aquí se usan, por ejemplo, observaciones directas del microscopio electrónico. Para los especialistas, aquí vean la célula y aquí como balitas que están saliendo de la célula es que son los virus. Por ejemplo, es el caso del rhabdovirus. Bien, entonces observaciones directas al microscopio electrónico. Los virus pueden ser observados en preparaciones hechas a partir de extractos de líquidos, de fluidos, de tejidos y en cortes ultra delgados de células infectadas. La microscopía electrónica es un método más utilizado para cálculos de la particularidad. Bien, ahí en la parte baja una muestra de una bacteria que ha sido infectada por ese bacteriófago que al salir rompe su superficie y se ve pues la cantidad de bacteriófagos que están ahí saliendo. Filtración a través de membrana de colodión de porosidad graduada. Bien, entonces si uno toma unas muestras de aguas residuales, que ahí debe haber una cantidad de bacteriófagos, se pueden hacer los ensayos, ¿no?, de recuperación de eso. El líquido se mezcla inicialmente en estos. Luego se hace la filtrada por extracción de aire de una bomba y se fuerza a que el líquido pase, pero como el tamaño del poro va a ser el adecuado para que filtre solamente el virus, se pone así, y ese material ya está listo para sus aplicaciones, ¿no? Otra metodología es la centrifugación o sedimentación en la centrífuga, en las ultracentrífugas. Para esto se necesitan, incluso para que no se dañen los componentes, se necesita refrigerar o centrifugarlo en baja temperatura, ¿no? Entonces la sedimentación en la centrífuga, en una centrífuga, fuerzas de más de 100.000 veces la gravedad son usadas para conducir las partículas al fondo del tubo. Entonces aquí tenemos las diversas zonas de sedimentación, tipo las unidades Svedberg que comentábamos, ¿no? Para el tamaño viral y todo, se va encontrando en las partículas. Otra, cuando uno quiere hacer purificación de partículas virales, entonces ya se preparan medios de cultivos y les decía aquí, ya no son placas Petri, sino son tubos, no, son materiales de plástico, parecen botellas chatas, pero en esas se cultiva. Y, a ver, pasen por esto. Entonces, puede cultivar así con el cultivo de tejidos, porque en medio cultivo nada más no puede crecer el virus, tiene que estar la célula que lo hospeda. En la parte baja, esquema de una separación basada en la diferente velocidad de sedimentación, ¿no? Se toma la muestra, se centrifuga, y ahí si uno quiere recuperar, hace un pequeño hoyito y con una jeringa se extrae el material
para purificarlo, ¿no? Y aquí está el modelo de la ultracentrífuga. También hay otras medidas comparativas. Hay tablas ya establecidas que se usan como referencia. Por ejemplo, Staphylococcus tiene un diámetro de 1000 nanómetros. Los bacteriófagos varían en tamaño de 10 a 100 nanómetros. Algunos son esféricos, hexagonales, tienen colas cortas o largas. Las moléculas representativas proteicas influencian en el diámetro desde la albúmina sérica, que son 5 nanómetros, y la globina 7 nanómetros, hasta algunas hemocianinas que tienen una dimensión de 23 nanómetros. Entonces las partículas virales pueden ser, por ejemplo, acá hay una reglita que nos está diciendo el tamaño de una micra, entonces se puede comparar a cuáles son los tamaños reales de los virus, ¿no? Pueden ser bacteriófagos u otros. Ahora hablemos sobre la replicación viral. Esta parte, más bien la vamos a desarrollar el próximo lunes y me gustaría, para relajarse, que me cuenten cómo están yendo con sus trabajos que se les ha ido dejando. Y si todos ya tienen trabajo o algunos todavía no tienen trabajo, para darles el siguiente lunes. A ver, ¿alguien me puede comentar qué cosa ya ha investigado? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Profesor, yo quería saber si hay un modelo de cómo debería ser el trabajo. No, aquí yo siempre voy dejándoles a ustedes que tomen la iniciativa de cómo presentarlo. No hay ningún modelo. No quiero encasillarlos así y así se mueve. No, preséntenlo. Traten de ustedes tener una estrategia de hacer llegar su información a sus compañeros. Esto debe ser un PPT no más allá de, a ver, poniendo más allá de 20 láminas como mucho, ¿eh? Como mucho. Pueden hacerlo en menos. Pero mostrando el tema, por supuesto, como para cualquiera, los objetivos y todo eso. Un momentito, voy a... Sigan. A ver. Sí, o sea, no hay un formato como tal, pero de todas maneras, pues, hacen una presentación general, los objetivos de esa su presentación, algunos casos particulares, si han visto de la utilización de, por ejemplo, una bacteria en algún proceso, describan el proceso, ¿no? Qué tan importante es ese proceso para el caso de nosotros o para el caso de su área de desarrollo. Puede ser uno de agronomía, uno de biología, uno, no sé, forestal, de industrias alimentarias. Todo eso. Sí, no hay claro, no es un trabajo intenso, esta es una presentación del tema. Bien, en ese corto número de láminas. Y los equipos lo pueden presentar individual, o sea, una persona, o se pueden dividir el tema para exponerlo. Ok, ¿alguna otra pregunta?
Buenos días, profesor. Yo aún no tengo tema para el trabajo. Ya, Lucero. Entonces, el lunes que viene, o si tú quieres, selecciona ya un tema. El tema es un microorganismo al que le podamos estudiar por sus cuestiones bondadosas o por sus cuestiones perjudiciales. Por ejemplo, como un tema que puse un semestre, a mí me dio el dengue y se hizo un trabajo especialmente sobre el dengue. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quién está involucrado? Y a partir de eso, digamos, lo que se conoce del curso de microbiología. Sí, entonces, si tú tienes el lunes, ya me lo dices, o si no, el lunes te asigno. ¿Ok? Profesor, una pregunta. ¿Va a haber, ya se sabe la fecha de la exposición? A ver, ¿hasta cuándo tenemos clases? Supuestamente. Si no Se hay supone nada, que acaba el 20 y se cierran actas del 5. ya. Entonces, nosotros tendríamos clase el 15 y 16, ¿no es cierto? Sí. Y el 22 o el 23 tomamos examen. Y yo ahí mismo lo corrijo y ya tendrían mis notas para las actas. Pero entonces tenemos que ver que entre el 16 y el 22 se tiene que exponer. Ok, profesor, gracias. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, si no lo hubiera, entonces nos estamos viendo el lunes para completar el capítulo y ver la siguiente, que es ya la parte molecular y después la parte de ecología microbiana. Bien, entonces nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias por su atención, por estar ahí los 27 acá, incluido el profesor. Gracias. Gracias, profe. Chao, Hasta pronto. profesor. Hasta luego, Gracias. profesor. Bien, chao. Wendy, ¿viste la dirección? Ya, ¿te fijaste si te sale para hoy? No, me llenaste el papel, te pasé un número ahí por el link para que me expliques cómo tiene que El administrador universitario de deportes confirmó la partida de su ex volante, que fue cobrando un protagonismo sobre todo en el clausura, y que todo hace indicar que será el compadre Alianza Lima. Bien. Sin deuda. Pero la situación de Jorge Fossati aún no está tan clara. En la Alexa, el sitio que te enviamos de cambio de dirección, me dice que le han escrito el tratente que
Ya, bien. Pero a ver, Para los que se preguntaban por la mediocridad de Rodrigo Ureña, la respuesta es contundente. eso del domingo, a ver, del domingo, para ver si se paga, que todavía no me han pagado nada. Ayúdame en eso, Alexa. Hablo con Danitza, bueno. Ha sido para llamar nuestra atención y es que Cristian Rueda, por supuesto, vuelve a la Liga 1 y nada menos que con Juan Pablo Sur. Bueno, yo estoy en una etapa de mi carrera que quizás la quiero acabar de la mejor manera, ¿no? Y esta oportunidad que me está dando con Juan Segundo, de verdad que para mí es una felicidad. Etapa de su carrera. Así Cristian Cueva inició el premio, no era su retorno al fútbol peruano. Juan Pablo Segundo Forest de Chocoyá, pero espera. El club que forjó y es de propiedad de Agustín Lozano, presidente de la federación. Hay personas que confían en mí y eso sinceramente lo voy a llevar siempre en memoria y esta historia Selección jugaría en Lambayeque hasta los 36 años de edad. Hizo el reto y este es el cuarto equipo de su carrera donde más tiempo permanezca para brillar. Dice, era importante el calor de su gente. y creo que el cariño de acá de Cocoyano va a ser muy importante para mí. Es un equipo que quizás funciona mucho mejor así. Funciona mucho mejor así, con un pueblo así que lo arrope a Cristian Cueva, es lo que ha declarado. Vamos ahora a concretar y Cusco, porque el día de mañana comienza el mata-mata en el Travis. Se viene la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco el Filfe buscando ser Perú en la próxima Copa Libertadores. Tras ganar el camino a los íntimos, los leoneses se concentran en golpear primero de locales en el partido de ida este miércoles 10 en el Nacional. A seguir equipo este miércoles tenemos otro partido crucial. Es como titulan sus cuentas oficiales, acompañando las fotos de la práctica en la Florida. Mientras Martín Cabral aún tiene fresca esa noche inolvidable como muestra en sus redes. Y la historia con la pelota que se llevó con su triplete ante Alianza. Diego Enríquez fue el encargado de invitar a su hinchada a llenar el Nacional. Este miércoles un horario como nos esperamos. Fuerza del estadio. En Cusco, la espera se acabó y con el rival celeste confirmado, iniciaron la semana con actitud, enfoque y la mente puesta en el objetivo, como detallan desde la ciudad imperial. Las fotos del último entrenamiento apuran la puesta en forma del equipo de Rondero. Recordemos que no juegan desde el 23 de noviembre, por lo que llegan descansados, pero sin fútbol en 2 semanas. Cusco FC llega a Lima este martes por la noche pensando en la primera final de miércoles. Hace unos días inflábamos el pecho de orgullo después de la noticia de María Torres siendo campeona mundial. Y hoy nos volvemos a inflar y nos empinamos, así nos agrandamos, porque Caterina Romero también dijo, Perú es campeón mundial de Marcos. Una vez que terminó su participación, dejó la concentración de los bolivarianos para irse a ser campeona del mundo. Y lo logró. Caterina Romero se ha coronado campeona mundial de Sunfish en el reciente certamen desarrollado en Salinas, Ecuador. Nuestra compatriota demostró de principio a fin un gran performance. Estoy súper feliz. Bueno, competí en los bolivarianos en la modalidad Inca. Después de 4 días viajé a Ecuador, a Salinas, para competir en el Mundial Femenino de Sunfish. Nada, de hecho es el primer Mundial femenino. Antes era solo abierta, competía por Andrés. La felicidad para Caterina es total. Bueno, se supone que con esto me han dado Me crema. Se fue a competir solo un par de días luego de lograr la medalla de plata en los bolivarianos. En los bolivarianos me ganó Florencia. ¿Cuánto crema? Olimpiada, casi todas las modalidades. Chiquísimo para dejar. Muy buena. ¿Cuánto es de? Ahora piensen. Te doy 2 soles para 10 solcitos. Pero advierten que para su categoría solo habrá un cupo. Pero pues primero tenemos que clasificar bien cuál es la más clasifica. O sea que uno considere porque solo hay que clasifique si está
capacidades de sacar medallas en Paracas. En nuestra casa esperamos poder sacar medallas. Qué grande, Caterina, porque no solamente es campeona mundial, sino que reconoce también a su compatriota, también colega, amiga, a Fran Kerley. Así que nada, un abrazo para ambos y nos despedimos, por supuesto, recordándoles que faltan 184 días para el inicio del mundial. ¿Por qué estabas feliz? ¿Por qué me estás mirando un poco con él? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, yo no quiero ir al mundial, ya quiero que quiero verlo otra vez en América Televisión. El conocido influencer español Iván Llanos ha vuelto nuevamente a las redes sociales tras publicar un video en su cuenta personal de Instagram donde se dejó conquistar por la cumbia del grupo 5. El español compartió nuevo contenido grabado durante su visita a Lima, esta vez acompañado del creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como el Gaspi. En una de las escenas se aprecia al cómico Fernando Alves junto a la actriz Patricia Quinta interactuando con ambos personajes. El clip, que ya ha alcanzado millones de visualizaciones en YouTube, muestra al creador de contenido al interior de un bus turístico acompañado de entusiastas espontáneos. La policía peruana no es presidencia. Dime. Tengo un problema buscando la dirección de un cliente en Fría, El Salvador. O sea, en el Google Maps lo ubico porque me dijo que está a la altura de Plena Bastidas, de arriba Perú, pero no puedo encontrar muy bien su dirección, además porque me dice que es sector 2, grupo 26, zona C. Ya, comparte pantalla y pásame las coordenadas para ir buscándote, enviándote por acá. Yo soy esa ficha desde arriba en grupo 7. Pero tengo que decirles algo, ya no me está gustando para nada la inteligencia artificial, porque ahora estoy en redes sociales y ya no sé qué es inteligencia artificial, están mintiendo por todos lados, yo me creo todo, sí. Ya, la dirección está por acá. Vamos a cambiar de tema y vamos como a Plena Bastidas, arriba Perú. Ya. Pero te ha dado las coordenadas del cliente, te ha dado su indicación. No, lo busqué acá por el Google Maps. Él me dijo que es sector 2, grupo 26, zona C. Es una persona mayor, tuve problemas también para sacarle el correo. Ya, pero las referencias son correctas. Sí, me dijo que era acá por la avenida Arriba Perú y por la avenida Plena Pero tengo que llevar mis cosas. Ok, ya, pásame esas coordenadas. Ya, pásame las coordenadas. Es una responsabilidad y hay que pensar bien las cosas. Un tema junto a su querida Pamela, está ansioso por lo que se viene con el Club Cervecero. Dale clic derecho. Obvio, la verdad que diciembre nomás, Pásala acá por ahí. como lo digo, así que vamos a estar por ahí, tengo unas 4 fechas por ahí. Te lo hablaba con mi mujer, la verdad que era una cosa que queríamos hacer los dos. Abre tu bote. Vas a poner SC en zona. Ya no cervecero. No. Espera. Vete a mí. Cómica de la Bastidas. También como una especie de cobro ya es. No, pero va a ser bonito. 1508 numeración.
y en referencia pues cruce de avenida tal con tal. Ajá. Avenida Perú. Ya está. Bueno, y si necesitas también apoyo vamos a ver. Chicos, si me escriben por WhatsApp, escucho por acá ya. Estarán. Ya. Igual lo mismo, compartes coordenadas de lo que hayas encontrado por Se prepara para su club cervecero. Desde ya no hay que hablar. Además, Wow, ya han hablado hasta planes de boda más adelante. Por ahí, quién sabe. ¿Le diste guardar? Ahora, Delia. vamos con la Miss Jamaica, porque esto es bastante grave lo que le pasó. De verdad, si le diste guardar a la dirección. ¿Tu cliente es Jorge Enrique Ríos? Es bastante grave, por eso estuvo todo este tiempo internada. No, el máximo aquí estuvo hasta el Pásame DNI, porfa. La organización de Miss Universo que está pagando, pero ahora vamos a ver cómo se encuentra su estado de salud. Se dio a conocer la actualización del caso de Parece que esa persona de dirección todavía no ha recibido la venta. No, ya sé. Solo quiero pásame dirección porque necesito validar tema de coordenadas. Y la familia revelaron detalles de su diagnóstico. La doctora Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario. Mientras realizaba su pasarela durante la conferencia preliminar, lo que resultó en una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas. Ya no, aquí quiero ver coordenadas. Ya, ¿qué pasó? Será trasladada a su país para continuar con su tratamiento y recuperación. Según reveló la organización, ha cubierto todos los gastos generados durante su hospitalización. Además, se encargarán de su traslado, que será acompañado de un escolta médico, y asumirán los gastos posteriores. Desde el momento del incidente, la organización Miss Universo ha estado al lado de Gabriel y su familia como si fueran propios, asumiendo total e inmediata responsabilidad. Bueno, yo estaba muy pendiente de este tema en redes sociales y efectivamente la organización Miss Universo Ahí te mandé las coordenadas contando que se estaban haciendo cargo de todos los gastos, incluyendo los gastos de la mamá de la Miss Jamaica, de la hermana de la Miss Jamaica, está pagando todo el hotel y ustedes saben todo lo que lleva los gastos médicos, pero también sus detractores en redes sociales se estarían diciendo que prefieren que ella sea trasladada a Jamaica. El hecho de que ella esté cerca conmigo en no quiere decir que me ¿Qué pasa más adelante? Porque yo creo que es un caso muy grave y ella aún no está por eso. Ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos con la Rosalía. La Rosalía está de plena entrevista, señores, y de la nada comienzan estos bichos a volar. Yo me hubiera muerto y me hubiera gritado, yo hubiera salido y despavorida, pero creo que la Rosalía es de mi team. ¿Sí o no? Porque también se asustó. Claro, uno se asusta con estas cosas. En plena entrevista, imagínense ustedes. En solo 7 pasos por Brasil, la cantante española Rosalía protagonizó un aterrador momento durante el desarrollo de una entrevista para el magazine Fantástico. La cantante concedió una entrevista en el marco de su gira promocional. Exclusivamente Rosalía conversaba brevemente con el periodista
prefirió poner en medio de un improvisado set al aire libre que tenía de fondo la famosa imagen del Cristo Redentor. Con lo que no contó la cantante fue que las luces atrayeron la presencia de insectos de gran tamaño y lograron que hubiera desfavorida en plena grabación. A ver, En las imágenes que ya son virales, lo único que se alcanza a ¿dónde ver se son encuentra los tu clip? brillos de artista. Ah, ya, tienes que actualizar este número de contacto primero. No paraba de reír en el suelo. En San Fernando somos No, testigos. dale a anular y continuar. Se trata de dar los mejores abrazos, dar nuestra mejor versión, más alegría y dar el mejor sabor. Es tiempo de dar lo mejor. San Fernando, desde siempre, el pavo de la Navidad peruana. Últimas horas del último trimaportas del año en Ripley, la Ripley App. iPhone 13 de 128 GB a 1.799 soles pagando con tarjeta Banco Ripley. Compre y acumula vales hasta el 25 de diciembre. Me fascina Ripley. Si a tu hijo le pasa esto, A ver, toma acción. no, porque no te muevas. Mejorar la absorción de los nutrientes clave. Pediasure con nutrientes que Dale a apoyan anular y salud desde continuar. su mejor intención. Lo primero que tienes que hacer, fíjate si tiene alguna línea activa. Sea prepago, no importa. En todas partes. Prueba Cicatrix QV con tecnología que Esa es como contacto. Sube un poco, porfa. queden en tu historia, no en tu piel. En contactos. QV. Regeneración en ambas. Esta Ajá. situación por hemorroides Ya, ahí tienes que alentar, no tienen. Apunta el número de abajo. Apunta el número de abajo. Una vez que apuntes el número de abajo, espero que ya lo hayas hecho, porque lo tienes que colocar ahí. ¿Qué cosa, Vani? En todo se encuentra Premios En la Banco mañana y estaba gran bien calidad. y hoy está el progreso, que ya parece cancelado y eso se va a ir ahora. Pero te sale cancelada por algún motivo o algo, lo has visto o solo me estás preguntando. No, yo lo he visto cancelado. Ya, entonces te digo, ¿ya viste esa orden por qué se canceló por algún error, algo o solo me estás diciendo? Prueba las colecciones de No, solo te estoy diciendo. Ya, abre Ciber y fíjate tu orden, por qué se canceló. Te comparto, pero no se ve. Ya, comparte, no hay problema. Los 5 mejores grupos de todo Lima se lucen ante un talentoso jurado y uno de ellos se consagrará como el ganador del dinero en efectivo. Mande quien mande, este martes a la 1:40 de la tarde por América. Gracias a Alto Mayo, Deli Arroz, Empresa, Anima Sillao, Tan Rápida, ¿Será Tan por lo que Rica. es día? Sí, puede que se cancele por eso. Y ahí pon el número de contacto, que está como un número prepago. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pon igual el correo electrónico, ¿no? Claro, personal. Ese es el correo, ¿no? Ya. máximo con él como Instagram a 109.90. Continuar. Además, disfruta del mejor entretenimiento. Ya vas a tener que crear contacto para eso. Dale F5. Con el combo Movistar Total ahorras más y tienes más beneficios. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en movistar.com.pe. Muchísimas gracias por estar aquí en América Espectáculos. Y ahora nos vamos con las noticias de Cher. Bueno, pero Ya, pues, abre ella todo. se alista para su matrimonio porque se casa y comienza Ya, su estamos fiesta acá, de ya. menor que Abre tu orden, te dije. Esas son solicitudes de servicio. Ya se puso el número de contacto, si no me equivoco, José. Baja y continúa con tu podcast. Acá. Vale.
Bonnie, te dije ciber, en solicitudes de servicio, abre tu orden. En integración ID, pones tu orden. Ajá. Abre. Sí, vale. Baja. Y en actividades. Según los portales del CNE, Checo podría volver un próximo mayo de 2026, con motivo de celebrar sus 80 años de edad. Vani, te dije que bajes y en actividades. Ya, pero lee pues, ¿qué te dice? ¿Por qué se cancela? O si no te sale nada es por sí, por el tema de muchos días ya la venta de progreso. Si ahí no te sale ningún error o error de pago o algo, es porque sí ha sido por defecto del sistema. Ajá, donde dice descripción, pues. Ya, es por antigüedad nada más, porque no recogía. Sácala como réplica. Pero ahora está estrenando madre feliz Ajá. y celebra el cumpleaños de su hijita Longo, que es su hija vecina. Vamos a ver. Parecía estar en la celebración de los 2 años de su pequeña Longo. Socialité, una gran fiesta en uno de los pequeños. La temática fue un dibujo animado inspirado en ella. Se estrenó hace unos meses en YouTube. Con la pequeña. Alex y su familia disfrutaron de este gran día con íntimos amigos. Oigan, qué lindos son los cumpleaños de las hijas de las celebridades, porque a mí me encanta, a veces digo, tanta diversión, hacen cosas tan divertidas, pero al final los chiquitos se acordarán de todo eso. Para que la buscan. Un 50% de la historia.